El aire en la biblioteca de la mansión Rivera no olía a tristeza, olía a polvo, a cuero viejo y a la codicia metálica y rancia que se había asentado como una pátina sobre cada superficie dorada. Llovía, una lluvia fría y constante de noviembre que golpeaba los altos ventanales, sirviendo como el único sonido fúnebre para el hombre cuyo retrato al óleo dominaba la sala. Don Julián Rivera, Ana, a sus 24 años, se sentía como un ratón de biblioteca atrapado en una jaula de leones. Ocupaba una pequeña silla de madera junto a la puerta, como si estuviera lista para huir. Su vestido negro era sencillo, de algodón, un marcado contraste con el luto de diseñador que vestía el resto de la familia. A la cabeza de la gran mesa de caoba estaba su tío, Fernando Rivera, el hermano menor de su padre. Fernando era un hombre corpulento, de rostro enrojecido y ojos pequeños y brillantes que se movían con impaciencia. A su lado su esposa, Beatriz, una mujer cuya delgadez era tan afilada como su voz, y cuya expresión de perpetuo disgusto parecía tallada en mármol. Y luego estaba Isabela, su prima, hermosa, pulida y cruel. Sostenía un pañuelo de seda negra, pero sus ojos estaban perfectamente secos, fijos en su teléfono, probablemente calculando el valor de cada segundo que perdía en esa farsa. Ana era la única que había llorado, pero ella no lloraba por el patriarca que todos veían. Ella lloraba por el anciano gruñón al que había cuidado durante los últimos 5 años. Tras la muerte de su padre, el hermano deshonrado, don Julián había acogido a Ana, no como familia, sino como un deber. Y ella, a cambio, se había convertido en su sombra, su enfermera, su lectora y la única persona que había visto al formidable don Julián temblar de miedo en mitad de la noche. Los demás, Fernando y su familia, dirigían, o más bien, saqueaban Industrias Rivera, el imperio textil que don Julián había construido desde la nada. El notario Gómez, un hombre pálido que parecía encogerse bajo el peso del sobre que sostenía, carraspeó. «Estamos reunidos», comenzó, su voz apenas un susurro por encima de la lluvia, para dar lectura al testamento final de don Julián Rivera. «Pues adelante, Gómez», espetó Fernando mirando su reloj de oro. «Algunos de nosotros tenemos una compañía que dirigir, aunque el viejo se haya tomado su tiempo para irse». Beatriz soltó una risita ahogada. El notario tragó saliva y rompió el sello de cera. Primero los legados menores. «A mi cuñada Beatriz, cuya lealtad al dinero siempre ha sido admirable, le dejo mi colección completa de botellas de perfume, vacías, para que recuerde que la esencia, una vez gastada, no puede recuperarse». El rostro de Beatriz se contrajo. «Basura. Eso es basura. A mi sobrina Isabela», continuó el notario apurándose. «Le dejo un solo diamante perfecto de 5 quilates. Está en un depósito bancario bajo un acuerdo de préstamo. Podrá usarlo una vez al año en el aniversario de mi muerte, pero nunca será suyo, para que entienda la diferencia entre poseer y aparentar. Un préstamo». Siseó Isabela dejando caer el teléfono. «Me está humillando, ese viejo senil». «Cállate», gruñó Fernando. «Eso no importa. Siga, Gómez, a lo principal». «La compañía. A mí». «Sí», dijo el notario. «El legado principal. A mi hermano Fernando». Fernando se reclinó, una sonrisa de triunfo dibujándose en su rostro. «Te dejo mi viejo compás de navegación roto, el que usé cuando llegué a este país sin nada. Te lo dejo para que por primera vez en tu vida intentes encontrar una dirección moral. Y te dejo $1 por cada año que trabajaste para mí, fingiendo lealtad mientras me robabas. Tienes $30. El silencio que cayó fue tan pesado que pareció absorber todo el aire de la sala. La cara de Fernando pasó del rojo al púrpura. Se puso en pie de un salto volcando la silla. «Está loco. Es un fraude. Impugnaré esto». El viejo estaba demente. «No lo estaba», achilló el notario retrocediendo. «Y lo anticipó. Por favor, siéntese, don Fernando, porque el testamento no ha terminado». La furia de Fernando se congeló, reemplazada por una confusión helada. Volvió a sentarse lentamente. El notario se giró, sus ojos buscando a la figura silenciosa junto a la puerta. El beneficiario principal, todo lo demás, cada acción de Industrias Rivera, cada propiedad, cada centavo en cada cuenta, se lo dejo a la única persona que me cuidó por quien era y no por lo que tenía. Se lo dejo a mi nieta Ana Rivera». Ana levantó la vista. Sus ojos, hinchados por el llanto, se abrieron con pánico. «¿Yo? No, eso no puede ser. Debe ser un error. Yo no. Ella». El rugido de Fernando hizo temblar el retrato de don Julián. La rata de biblioteca. Lo manipuló. La enfermera. Lo envenenó contra nosotros. El testamento tiene condiciones. Gritó el notario por encima de los gritos. Condiciones inquebrantables.
Todo el ruido cesó. Los ojos de Fernando se entrecerraron. «Condiciones, sí», dijo el notario recuperando el aliento. «Para tomar posesión total, Ana debe cumplir 2 cláusulas en un plazo de 12 meses. Isabela soltó una risa seca. «Ahí está». Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Cláusula 1, leyó Gómez. Industrias Rivera está al borde de la quiebra gracias a la mala gestión de mi hermano. Ana debe asumir la presidencia de la compañía y en un plazo de 12 meses debe aumentar las ganancias netas en un 15%. Una carcajada abierta brotó de Fernando. 15%. Esa niña ni siquiera sabe cómo leer un balance. La compañía está endeudada hasta el cuello. Es imposible. El viejo sí que estaba loco. Y cláusula 2, dijo el notario mirando a Ana con genuina lástima. Consciente de su aislamiento y vulnerabilidad y para asegurar su protección legal, Ana debe contraer matrimonio en un plazo de 6 meses. Esto fue recibido con un silencio atónito, seguido de una carcajada histérica de Isabela. ¿Casarse? ¿Ella? ¿Quién se casaría con esa? ¿Esa sombra? Es brillante. Es una sentencia de muerte. Y ahora, dijo el notario, la cláusula de incumplimiento. Si Ana falla en cualquiera de las 2 condiciones, la herencia no revierte a usted, don Fernando. La sonrisa de Fernando desapareció. ¿Qué? Si ella falla, la totalidad del patrimonio Rivera será liquidada y donada al refugio de San Lázaro para animales abandonados. La familia miró al notario como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Perros? Ey, susurró Beatriz horrorizada. ¿Todo nuestro dinero? ¿A los perros? La trampa era perfecta. Diabólica. Fernando no podía permitir que Ana fracasara, o lo perdería todo a manos de un refugio de animales. Pero no podía permitir que tuviera éxito, o lo perdería todo a manos de ella. Estaba atrapado. Pero, dijo el notario, don Julián no la dejó desprotegida. Sabía que esta tarea era monumental. El testamento nombra a un protector, un coadministrador del patrimonio con plenos poderes de voto y veto en la junta directiva, para actuar como CEO interino y guiar a Ana durante el primer año. Alguien en quien él confiaba implícitamente. ¿Quién? Gruñó Fernando. ¿Alguno de sus viejos amigos? No, dijo el notario. Su protegido, el hombre que contrató hace un año para intentar salvar la compañía de sus deudas. El señor Alejandro Vega. La puerta de la biblioteca se abrió, revelando a un hombre que no parecía pertenecer a ese mundo de decadencia. Alejandro Vega era alto, con el pelo negro peinado hacia atrás y ojos grises tan tranquilos que resultaban inquietantes. Vestía un traje oscuro que costaba más que el auto de Fernando, pero lo llevaba con una modestia que lo hacía aún más intimidante. Era el genio financiero que don Julián había traído, el chico maravilla que Fernando odiaba y que Isabela deseaba abiertamente. Alejandro había sido la única persona en esa mansión que había sido amable con Ana, no con lástima, sino con un respeto básico. Era el que le daba los buenos días en el pasillo, el que una vez la encontró llorando en la cocina después de una humillación de Isabela y le trajo una taza de té, en silencio, sin hacer preguntas. Ana estaba secretamente, dolorosamente enamorada de él. Fernando. Beatriz. Isabela, dijo Alejandro, su voz tranquila llenando la sala. Lamento su pérdida. Ignoró sus miradas de odio y se dirigió directamente a Ana. Se arrodilló frente a su pequeña silla, obligando a los demás a presenciar cómo trataba a la rata de biblioteca como a una reina. Ana, dijo en voz baja, y su mirada era de una compasión y una fuerza que la dejaron sin aliento. Don Julián confió en ti, y me confió a mí el deber de protegerte. No estás sola en esto. Vamos a cumplir su voluntad. Fernando e Isabela salieron furiosos de la habitación, sus gritos sobre abogados e impugnaciones ahogados por la tormenta. Ana se quedó sola con Alejandro. El shock dio paso al pánico. No puedo, susurró cubriéndose la cara. Es una broma cruel. Casarme. Dirigir una empresa. Ellos me odian. Quieren destruirme. Por eso lo hizo, dijo Alejandro, gentilmente apartando sus manos de su rostro. No te dio una carga, Ana. Te dio una armadura y una espada. Y me dio a mí como tu escudo. Te están subestimando. Siempre lo han hecho. Ese será su error. Y nuestra mayor ventaja. Al día siguiente la humillación comenzó. Ana bajó a desayunar. Fernando, Beatriz e Isabela estaban en la mesa del comedor como si nada hubiera cambiado. «Ah, la nueva presidenta», se burló Isabela sin levantar la vista de su teléfono. «Dile a la cocinera que mi café está frío». «Ah, espera. Supongo que ahora tú eres la que da las órdenes». Ana se quedó paralizada. «No te quedes ahí parada como una idiota, niña», dijo Beatriz. «Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer. O al menos fingir que las tenemos. No tenemos tiempo para esto». La voz de Alejandro cortó la tensión. Entró en el comedor, impecable con un traje de negocios. «Ana, tenemos una reunión en la junta directiva en 1 hora.
Tu auto está esperando. Le tendió la mano, ignorando por completo a los demás. Ana, sintiendo un calor de gratitud, tomó su mano y salió de la mansión, dejando a su familia boquiabierta en mitad del desayuno. La sala de juntas de Industrias Rivera era un pozo de leones. Hombres mayores con trajes caros, todos leales a Fernando, la miraron con abierto desdén cuando entró. Fernando estaba sentado desafiante en la silla de la presidencia a la cabecera de la mesa. Ah, la heredera y su cuidador, sonrió Fernando. Supongo que estás aquí para tomar notas, Ana, o quizás para servir el café. Es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Los hombres rieron. Ana sintió que su rostro ardía. Retrocedió un paso, lista para huir. Alejandro puso una mano firme en su espalda, impidiéndole retroceder. Caminó tranquilamente hasta la cabecera de la mesa. No miró a Ana. Miró a Fernando. Fernando, dijo Alejandro, su voz peligrosamente suave. Esa es la silla de la presidenta Rivera. Levántate. ¿O qué, Vega? Se burló Fernando. ¿Vas a golpearme con tu calculadora? No, dijo Alejandro. Sacó su teléfono. Voy a llamar al equipo de auditoría forense que contraté esta mañana, con la autoridad del patrimonio de don Julián. Y les diré que empiecen con los gastos de consultoría que has estado desviando a una cuenta fantasma en las Caimán durante los últimos 3 años. O puedes levantarte, ceder tu silla y podemos tener una transición ordenada. El color desapareció del rostro de Fernando. El silencio en la sala era absoluto. La sonrisa de los miembros de la junta se había evaporado. Lentamente, rechinando los dientes, Fernando se levantó, Alejandro retiró la silla de cuero y miró a Ana. Presidenta. Temblando, Ana caminó por la larga mesa y tomó su asiento. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Fernando e Isabela libraron una guerra de guerrillas. Sabotaje sutil, documentos perdidos, rumores maliciosos entre los empleados. Pero Alejandro era un muro. Anticipaba cada movimiento. Trabajaban 20 horas al día, encerrados en la oficina de la presidencia. Él era paciente. Le enseñaba los libros, le explicaba la logística, le mostraba las debilidades que Fernando había creado. Y Ana, por primera vez en su vida, empezó a sentir que no era una idiota, era inteligente. Simplemente nunca le habían dado la oportunidad, pero el reloj avanzaba. Quedaban 3 meses para la boda. Una noche, después de una batalla brutal para asegurar un nuevo contrato de algodón, Ana se derrumbó en el sofá de su oficina. Eran las 2 de la madrugada. Lo logramos, dijo ella exhausta. Un 3% de crecimiento. No es suficiente, dijo Alejandro, aflojándose la corbata. Se sentó frente a ella. Lo sé, susurró Ana, las lágrimas brotando de agotamiento y desesperación. Y no importa, ¿verdad? El tiempo, la otra cláusula. Se me acaba el tiempo, Alejandro. Voy a perderlo todo. Es imposible. ¿Quién se casaría conmigo? ¿Y por qué? Alejandro la observó durante un largo momento, su mirada gris tormentosa e indescifrable. Tu abuelo era un hombre brillante, dijo en voz baja. Las 2 cláusulas no son 2 problemas, Ana. Son una sola solución. No te entiendo. Él se levantó y se arrodilló frente a ella, igual que hizo en la biblioteca. Tomó sus manos. La compañía necesita un liderazgo unificado, y tú necesitas protección legal. Necesitas un socio, no solo en los negocios. Fernando está tratando de que te cases con uno de sus sobrinos lejanos, alguien que pueda controlar. Están conspirando contra ti ahora mismo. Entonces, ¿qué hago? Preguntó ella, su voz rompiéndose. Cumples la cláusula, dijo él, con alguien que no puedan controlar. Alguien que ya esté dentro. Alguien que entienda la lucha. Alguien que don Julián ya aprobó. El corazón de Ana se detuvo. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo él, su mirada intensa, que esto es una locura. Y es puramente pragmático. Es un contrato de negocios, una fusión. Cásate conmigo, Ana. Ella se quedó sin aliento. ¿Casarme? ¿Contigo? Como un negocio, como una alianza, dijo él, para salvar la compañía, para protegerte. Seremos un frente unificado que Fernando no podrá romper. Cumplirás el testamento y juntos salvaremos este legado. Ana lo miró, su mente dando vueltas. Tenía sentido. Era la única solución. Pero una parte de ella, la parte que estaba enamorada de él, se sintió aplastada. Un contrato. Sí, dijo él. Pero entonces su expresión se suavizó. Levantó una mano y rozó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no sabía que había caído. Al principio sería un contrato. Pero Ana, he pasado los últimos meses viéndote florecer, viéndote luchar. Eres la persona más fuerte y amable que he conocido. Me he encontrado protegiendo no solo el legado de tu abuelo, sino a ti. Se inclinó lentamente. Quizás, susurró contra sus labios, no tiene que ser solo un contrato. La besó. No fue un beso de negocios. Fue profundo.
desesperado y lleno de un alivio que la hizo derretirse. Era el primer beso real de su vida. Era el beso de su Salvador. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero no de miedo. Sí, susurró ella. Sí, Alejandro. Me casaré contigo. Él le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que la desarmó por completo. La abrazó con fuerza. Lo lograremos, Ana, te lo prometo. Ahora todo estará bien. Ana cerró los ojos sintiéndose por primera vez en toda su vida completamente a salvo. Sobre su hombro, los ojos de Alejandro Vega se abrieron. Miraron el retrato de don Julián en la pared de la oficina. Su sonrisa se había desvanecido. Su expresión era fría, calculadora y absolutamente triunfante. La primera fase de su plan había sido un éxito rotundo. La boda fue tan romántica como la firma de una hipoteca. Tuvo lugar en una oficina de juez de paz un lunes por la mañana. Ana llevaba un sencillo traje de lino color crema. Alejandro, un traje gris marengo. Los únicos testigos fueron el notario Gómez y la asistente personal de Alejandro, una mujer con ojos tan carentes de emoción como su jefe. Antes de la ceremonia, Alejandro le había presentado el acuerdo prenupcial. Es solo una formalidad, Ana, dijo, su voz tranquilizadora. Protege tus activos heredados y los míos. El abogado de tu abuelo ya lo ha revisado. Es para asegurarnos de que Fernando no pueda impugnar nada. Ana lo miró. Él era su salvador, el hombre que la había besado con tanta ternura. Confiar en él era tan fácil como respirar. Firmó el grueso documento en la línea de puntos, sin leer una sola cláusula. «Felicidades, señora Vega», dijo el juez. Alejandro le dio un beso corto y seco en la mejilla. El calor del beso de la oficina había desaparecido. «Bien», dijo él mirando su reloj. «Eso está hecho. Tenemos una reunión de estrategia en 1 hora. El coche está esperando». En el viaje a la oficina, Ana intentó tomar su mano. Él no la retiró, pero su mano permaneció flácida, fría. «Alejandro, ¿está todo bien?» «Perfectamente, cariño», dijo, sin apartar la vista de su tableta. «Ahora que el matrimonio está asegurado, la cláusula de los 6 meses está muerta. Podemos centrarnos en el verdadero problema, el 15%. Y tengo un plan». El cambio fue inmediato. El nosotros se había convertido en yo. El socio se había convertido en el director. Esa tarde convocó a la junta directiva, la misma que lo había visto defenderla. Fernando e Isabela estaban presentes, obligados por su condición de accionistas menores, sus rostros amargados. «Caballeros», comenzó Alejandro, de pie a la cabeza de la mesa. Ana estaba sentada a su derecha, pero él no la miró. «Ahora que mi esposa y yo hemos consolidado el control, es hora de tomar decisiones ejecutivas audaces». Hizo clic en un control remoto. La pantalla gigante detrás de él se iluminó. No con los elegantes diseños textiles de don Julián, sino con un logo barato y llamativo. Rivera Esencial. «El mercado de la alta costura está muerto», declaró Alejandro, su voz cortante. «El futuro es el volumen. Rivera Esencial será nuestra nueva línea para el mercado masivo. Poliéster. Producción en el extranjero. Distribución en grandes superficies. Los márgenes son del 40%. Ana sintió un frío glacial en el estómago. Alejandro no intervino, su voz sonando pequeña. Industrias Rivera se basa en la calidad, en la artesanía. Mi abuelo, Alejandro se rió. No fue una risa cruel, fue peor. Fue paternalista. Ah, Ana, tu abuelo era un romántico, y los románticos no sobreviven en este mercado. Era un artesano, no un capitalista. Por eso la compañía estaba al borde de la quiebra. Se volvió hacia la junta desestimándola con un gesto de la mano. Mi esposa es el corazón de esta compañía, la inspiración, pero yo soy el cerebro. Déjenme los números a mí. Rivera Esencial se lanza en 6 semanas. «Pero no puedes», protestó Ana sintiendo el calor de la humillación en su rostro. Podía ver a Isabela sonriendo burlonamente desde el otro lado de la sala. «Destruirá la marca». «Cariño», dijo él usando ese apelativo como un arma. «Tú concéntrate en elegir los colores para la gala benéfica. Yo me encargo de salvar tu herencia. ¿O prefieres que todo se vaya a los perros? Confía en mí». Todos la miraban. Estaba atrapada. Cuestionarlo la haría parecer una niña desagradecida. «Sí», susurró bajando la mirada. «Confío en ti». «Excelente», dijo él sin perder el ritmo. «Porque ya he firmado las órdenes de compra de los materiales. El tren ya ha salido de la estación. No le había pedido permiso. Le había informado. La humillación se convirtió en su rutina diaria. Alejandro la aisló sistemáticamente. Las reuniones de finanzas se celebraban mientras ella estaba ocupada con los deberes de la mansión. Los informes de estrategia eran demasiado técnicos para ella. Se convirtió en la presidenta, un título vacío, una figura decorativa. Fernando e Isabela observaban el espectáculo con un placer sádico. «Vaya, vaya, primita», le siseó Isabela, arrinconándola en un evento de caridad.
Parece que cambiaste una jaula por otra. Al menos con mi padre, solo eras la sirvienta. Con tu brillante marido eres el florero. Dime, ¿te consulta antes de elegir su corbata o ni siquiera eso? Ana huyó al baño encerrándose en un cubículo, ahogando sus sollozos. Se había casado con un hombre que la despreciaba de la misma manera que su familia, solo que su desprecio era más inteligente, más frío y estaba envuelto en el lenguaje de la protección. Pero Ana no estaba rota. Estaba furiosa, decidió luchar. Si él quería números, le daría números. Desenterró las viejas notas de su abuelo. Encontró un proyecto que él había llamado el hilo dorado, una tela sostenible hecha de una rara seda de araña peruana, increíblemente fuerte, increíblemente lujosa. Ricardo la había descartado por ser demasiado cara. Ana pasó 3 semanas sin dormir. Trabajó en secreto en la biblioteca de la mansión después de que Alejandro se retirara a su propia ala de la casa. Él nunca se había mudado a la habitación principal. Es mejor para el trabajo, había dicho. Rehizo el plan de negocios. Encontró nuevos proveedores. Calculó los márgenes. No eran del 40%, eran del 60%, pero con una producción más baja y un mercado de ultralujo. Era brillante, era rentable y honraba el nombre de Rivera. Decidió enfrentarse a él. Llevó la propuesta a su oficina una mañana, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y orgullo. Alejandro la escuchó, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Cuando ella terminó, él sonrió, una sonrisa genuina, la primera que ella había visto desde la boda. Ana, estoy impresionado, dijo, realmente impresionado. Esto es un trabajo de nivel ejecutivo. Tienes razón, el alivio la inundó. Entonces lo haremos. Cancelaremos Rivera Esencial. No tan rápido, dijo él. Esto es demasiado bueno para una simple reunión de comité. Preséntalo, el viernes, en la reunión trimestral. Quiero que toda la junta vea a la mujer brillante con la que me casé. Quiero que te vean ganar. Le estaba dando el escenario. Le estaba devolviendo su poder. Los siguientes 3 días, Ana trabajó como una poseída. Preparó la presentación de su vida. Llegó el viernes. La sala de juntas estaba llena. Los miembros de la junta, todos ellos nuevos nombramientos de Alejandro, la miraban con curiosidad. Fernando e Isabela estaban en sus rincones como siempre. Ana se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Caballeros, gracias por su tiempo. Hoy no estoy aquí para hablar de poliéster. Estoy aquí para hablar del futuro. Un futuro que mi abuelo soñó. Les presento. El hilo dorado durante 20 minutos fue brillante. Habló de sostenibilidad, de lujo, de innovación. Los números eran irrefutables. El plan era perfecto. Cuando terminó, hubo un silencio de asombro en la sala. Miró a Alejandro, su rostro iluminado por el triunfo. ¿Alejandro? Alejandro se levantó y comenzó a aplaudir, lenta y rítmicamente. «Bravo», dijo, su voz resonando en la sala. «Bravo, Ana, qué pasión, qué idealismo. Una presentación verdaderamente conmovedora». Caminó hacia el frente de la sala, su rostro una máscara de fría condescendencia. Desafortunadamente, mientras Ana jugaba a ser diseñadora, yo estaba dirigiendo la compañía. Hizo clic en su control remoto. La hermosa presentación de El Hilo Dorado fue reemplazada por una serie de órdenes de compra y facturas. «Verán», dijo Alejandro, «el plan de Ana depende de un proveedor en Perú. Un proveedor que, lamentablemente, fue comprado por un competidor la semana pasada». «¡Qué mala suerte!», Ana lo miró horrorizada. «No, podemos encontrar otro». «¿Con qué dinero?», preguntó él. «Tu plan requiere una inversión inicial de $30 millones. Dinero que me temo ya no tenemos». «Claro que sí. La línea de crédito de contingencia». «Ah, la línea de crédito», dijo Alejandro sonriendo. «Tuve que usarla ayer para cubrir un pequeño desastre de logística». Hizo clic de nuevo. La pantalla mostró una orden de compra masiva. Un pago no reembolsable de $40 millones a un fabricante en el extranjero. El primer pedido de Rivera Esencial. Y en la parte inferior de la orden, en una firma clara y temblorosa, estaba su nombre. Ana Rivera de Vega. Yo no firmé eso, susurró ella. «Oh, pero sí lo hiciste, cariño», dijo él, su voz goteando falsa compasión. «Estaba en la pila de papeles que te di para firmar el martes. ¿Recuerdas? Entre las invitaciones a la gala benéfica y los cheques de la nómina. Te dije que era papeleo de rutina. Te dije que confiabas en mí. La humillación fue total. Fue un asesinato público. La risa de Isabela fue el primer sonido que rompió el silencio, un sonido agudo y cruel. Los miembros de la junta, los hombres de Alejandro, negaron con la cabeza. Algunos con lástima, otros con desdén. Él no solo la había derrotado, la había obligado a cargar el arma, apuntarse a la cabeza y apretar el gatillo ella misma. Ana salió corriendo de la sala.
ciega por las lágrimas, con las risas siguiéndola. Se encerró en la biblioteca, el único lugar que se sentía seguro. Se derrumbó en el suelo, su cuerpo temblando por la magnitud de la traición. Era una tonta, una idiota crédula y enamorada. Su abuelo se había equivocado. Su familia tenía razón. Era una inútil. Se quedó allí mientras la luz del día se convertía en crepúsculo. La mansión estaba en silencio. Alejandro ni siquiera se había molestado en ir a buscarla. Había ganado. Exhausta y vacía, su mirada se posó en un objeto sobre la repisa de la chimenea. Era el compás de navegación roto que su abuelo le había dejado a Fernando. Fernando, en un ataque de rabia, lo había arrojado allí el día de la lectura del testamento. Ana lo cogió. Estaba frío y pesado. Recordó algo que su abuelo le dijo una vez mientras cuidaban las rosas. La gente se pierde, Anita. No porque el mapa esté mal, sino porque confían en el norte de otra persona. La verdadera dirección siempre está oculta. Giró el compás en sus manos. La aguja estaba rota, sí, pero la base parecía demasiado gruesa. Usó su uña para hurgar en una pequeña ranura. La placa inferior del latón se abrió con un clic. Dentro no había una llave. Había una pequeña tarjeta de memoria SD. Con el corazón latiéndole en la garganta, la insertó en el portátil de su abuelo, que seguía sobre el escritorio. La tarjeta contenía un solo archivo. Para Ana, era un diario de video. El rostro de su abuelo, don Julián, llenó la pantalla. Parecía más viejo, más enfermo de lo que ella recordaba. Mi querida Ana, comenzó, su voz un susurro ronco. Si estás viendo esto, es porque he fallado. Y estás en un peligro terrible. Hizo una pausa tosiendo. Contraté a Alejandro Vega para cazar a un lobo, a Fernando, pero me di cuenta demasiado tarde de que había soltado a un dragón en mi casa. Es brillante, es encantador, y no tiene alma. Vi cómo te miraba, Ana, no como un hombre mira a una mujer, sino como un coleccionista mira una pieza de arte que desea poseer, la cláusula del matrimonio. Fue mi mayor error. Pensé que te obligaría a encontrar un aliado. Nunca soñé que él se convertiría en el postor. Apareció otro archivo. Libros reales. Eran hojas de cálculo. Mostraban que Alejandro había estado desviando fondos, no millones, sino cientos de miles, a una compañía fantasma llamada Vega Global Holdings, durante meses antes de la muerte de Julián. Estaba creando una narrativa de que Fernando era el único ladrón, mientras él mismo se preparaba para el golpe final. Y luego, el último archivo. Una grabación de audio, etiquetada. Alejandro, abogado. La voz de Alejandro llenó la sala. Fría, nítida, triunfante voz de Alejandro. El acuerdo prenupcial es la clave. Es una obra de arte. Incompetencia financiera demostrada. La haré firmar todo. La haré presentar su propio plan fallido. La humillaré públicamente. Y en el momento en que lo haga la Junta, mi Junta votará que es incompetente. El control total de sus acciones pasará a mí. Legalmente. El matrimonio es la forma más limpia de robar un imperio. La chica está tan desesperada por amor que firmará su propia sentencia de muerte si se lo pido con una sonrisa. El portátil se deslizó de las rodillas de Ana. El sonido golpeó el suelo de madera. Veo que has encontrado el pequeño proyecto de vanidad del viejo. La voz de Alejandro vino desde la puerta. Estaba parado allí, sosteniendo un vaso de whisky. La máscara se había ido. No había calidez ni compasión. Solo un frío desprecio. Todo fue mentira, susurró ella. No todo, dijo él caminando tranquilamente hacia el escritorio. Que tu tío es un idiota es verdad. Que la compañía se estaba hundiendo es verdad. Yo solo soy más eficiente. Un mejor depredador, monstruo, gritó ella. Realista, la corrigió él tomando un sorbo. Y estás atrapada, Ana. Legalmente. El contrato que firmaste tan ciegamente te da un título bonito y a mí me da todo el poder. Demostraste tu incompetencia hoy. Mañana la Junta votará y seré el dueño de todo. Tú serás mi esposa trofeo con una asignación muy generosa. O puedes luchar y me aseguraré de que te vayas sin nada, ni siquiera con tu nombre. Se inclinó, su rostro cerca del de ella. Tu abuelo te sobreestimó. Eres exactamente lo que tu familia siempre dijo que eras. Débil, ingenua y fácil de manejar. Le dio la espalda y salió de la biblioteca. Buenas noches, esposa. Tienes un gran día mañana. Intenta no llorar en tu gran votación. Ana se quedó en el suelo, rodeada por la oscuridad. La traición era absoluta. Le habían arrancado el alma. Estaba sola. Pero mientras el reloj daba las 3 de la madrugada, el dolor en su pecho comenzó a cambiar. Se enfrió, se endureció, se convirtió en algo afilado. Alejandro había cometido un error. Le había enseñado a jugar y le había dejado 2 enemigos que lo odiaban casi tanto como ella. Cogió su teléfono.
Marcó un número. ¿Qué diablos quieres? La voz somnolienta y aguda de Isabela respondió. Hola, prima, dijo Ana, su voz baja y desprovista de lágrimas. Sonaba como una extraña. Acabo de descubrir que mi marido no solo me robó mi compañía, lleva un año robándoles a ustedes también. Tengo las grabaciones, tengo los números. Él cree que me ha destruido. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pero voy a recuperar mi compañía, continuó Ana, y voy a destruir su vida. Y ustedes dos me van a ayudar. El lugar de encuentro era un restaurante de carnes cerrado en un distrito financiero que olía a dinero rancio y lluvia. Eran las 2 de la madrugada. La luz ámbar de una farola solitaria se filtraba a través de las persianas venecianas, cortando la oscuridad en franjas. Fernando e Isabela ya estaban allí, sentados en un reservado de cuero rojo con copas de agua intactas. La arrogancia habitual de Isabela había sido reemplazada por una energía tensa y venenosa. Fernando parecía un globo desinflado, su rostro pálido y sudoroso. El ara entró. El sonido de sus tacones en el suelo de mármol fue agudo y deliberado. No llevaba el vestido de algodón. Llevaba un traje de pantalón negro, entallado y severo, que había encontrado en el fondo del armario de la esposa de su abuelo. Su cabello estaba recogido en un moño apretado. No parecía una víctima. Parecía un general. Bueno, siseó Isabela cruzando los brazos. La ratoncita aprendió a morder. ¿Qué es esta farsa? ¿Vienes a restregarnos tu estúpido matrimonio? El ara no perdió el tiempo. Colocó la pequeña grabadora de audio sobre la mesa y apretó play. La voz de Alejandro, fría, arrogante y desconocida, llenó el silencio. La chica está tan desesperada por amor que firmará su propia sentencia de muerte si se lo pido con una sonrisa. La cara de Fernando se contrajo. Isabela, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. El ara detuvo la grabación. Él me usó a mí para conseguir la compañía, pero ha estado usando la compañía para robárselo a él mismo. Ha estado desviando fondos a Vega Global Holdings durante un año. Deslizó las copias de los libros reales de don Julián sobre la mesa. Los ojos de Fernando, entrenados en el arte del engaño menor, se abrieron de par en par al reconocer el genio del engaño mayor. Dios mío, susurró Fernando. Está desangrando la compañía. Está usando a Rivera Esencial como una cortina de humo para transferir activos. Cuando la compañía quiebre, él se irá con todo. Exacto, dijo el ara. Cuando la compañía falle la cláusula del 15%, irá a parar al refugio de animales. A él no le importa. Él ya tendrá los millones de Vega Global. Nosotros lo perderemos todo. Ustedes su 30% y yo mi 70%. Isabela la miró, sus ojos entrecerrados. ¿Y por qué deberíamos ayudarte a ti? Tú nos quitaste nuestra herencia. El ara se inclinó hacia adelante, la luz de la farola iluminando la mitad de su rostro. Porque están equivocados. Yo no les quité nada. Mi abuelo sí. Y ahora Alejandro se lo está robando a él. Lo odio por traicionarme. Ustedes deberían odiarlo por ser más listo. Y ahora mismo mi odio es lo único que puede salvar su dinero. Hizo una pausa. Tengo un plan que nos da a todos lo que queremos. Pero necesito 2 cosas que no tengo. Un saboteador despiadado y una víbora social. Fernando e Isabela se miraron. Por primera vez, una chispa de entendimiento mutuo pasó entre ellos. Estoy escuchando, dijo Fernando. El plan era arriesgado. Se basaba enteramente en la arrogancia de Alejandro. Él cree que estoy rota, explicó el ara. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Seré la esposa trofeo más patética, asustada y obediente que jamás haya visto. Él cree que eres un borracho derrotado, tío. Así que serás el borracho más ruidoso y patético de la ciudad. Y él cree que eres una niña mimada e irrelevante, Isabela. Vas a reforzar esa idea. Vas a burlarte de mí, públicamente. Isabela frunció el ceño. ¿Burlarme de ti? Exacto. Quiero que vayas a cada fiesta, a cada bloguero de sociedad y te lamentes de cómo la tonta de tu prima está siendo manipulada. Quiero que te rías de mi fracaso con el hilo dorado. Quiero que Alejandro escuche por todas partes que soy una incompetente y que él es un genio. Aliméntale el ego hasta que reviente. Eso puedo hacerlo, dijo Isabela, una lenta sonrisa dibujándose en su rostro. Mientras tanto, tío, continuó el ara, él cree que estás acabado. Pero tú tienes contactos. Tienes gente en los muelles, en las fábricas, que te deben lealtad. Alejandro está apresurando la producción de Rivera Esencial. Quiero que esa producción sea un infierno. Quiero envíos retrasados, telas equivocadas, tintes defectuosos. Haz que su producto estrella sea un veneno invendible. Los ojos de Fernando brillaron con una luz maliciosa. Un infierno. Me gusta, y mientras ustedes dos crean el caos, yo haré lo imposible, dijo el ara. Voy a resucitar el hilo dorado. Alejandro cree que compró al único proveedor, pero yo leí las notas de mi abuelo. Hay otro, en una cooperativa en la India.
Voy a usar mi asignación personal, la que Alejandro me da para comprar ropa, para financiar la primera tirada. La lanzaremos en secreto. Y salvaremos esta compañía sin que él sepa siquiera que estamos luchando. Las siguientes 6 semanas fueron una obra maestra de actuación. Ana se transformó. Se volvió pálida, temblorosa, sus ojos siempre enrojecidos. Se aferraba al brazo de Alejandro en público, asintiendo dócilmente a todo lo que él decía. Alejandro, tienes razón, soy una tonta. Le lloriqueaba en el desayuno, mientras él le pasaba una pila de documentos. No entiendo nada de esto. Solo dime dónde firmar. Aquí, aquí y aquí, cariño, decía él, dándole una palmada en la cabeza sin siquiera mirarla. Solo es la logística de esencial. No te preocupes por tu linda cabecita. Y ella firmaba. Pero cada noche, después de que Alejandro se retirara a su ala de la mansión, Ana bajaba a la biblioteca. Fotografiaba cada documento que había firmado, cada transferencia bancaria, cada número de cuenta, cada manifiesto de envío, y se los enviaba por correo electrónico encriptado a un contable forense que Fernando había contratado, uno que odiaba a Alejandro Vega por una vieja disputa. Mientras tanto, la campaña de sus primos era gloriosa. Es una humillación, gritaba Isabela en una gala benéfica, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Mi padre, un genio, expulsado. ¿Y para qué? ¿Para que la rata de biblioteca de mi prima y su marido advenedizo fabriquen trapos de poliéster? Están arruinando el nombre de Rivera. Alejandro, que estaba en el evento, escuchó todo y sonrió. Sus enemigos estaban exactamente donde los quería, derrotados, ruidosos e inofensivos. El sabotaje de Fernando fue igualmente efectivo. Los primeros lotes de Rivera Esencial que llegaron a las tiendas tenían costuras torcidas y un olor químico que no se iba. Las devoluciones fueron masivas. Alejandro estaba furioso. Incompetentes, gritaba en las reuniones. Tengo que hacerlo todo yo mismo. Y mientras él estaba ocupado apagando los fuegos de Esencial, el equipo de Ana, trabajando en un almacén alquilado en las afueras de la ciudad, empaquetaba el hilo dorado en cajas de madera de cedro hechas a mano. Lanzaron una campaña de marketing viral silenciosa, dirigida solo a compradores de ultralujo en Asia y Oriente Medio. Se agotó en 48 horas. El dinero, una ganancia neta del 22%, fue depositado en una cuenta inactiva que Alejandro no monitoreaba. El día límite llegó. El último día del plazo de 12 meses, Alejandro convocó la junta directiva final. La sala estaba tensa. El desastre de Rivera Esencial era la comidilla del mundo financiero. Alejandro estaba de pie en el podio, su rostro una máscara de solemne pesar. Ana estaba sentada a su derecha, más pequeña y pálida que nunca, con los ojos bajos. Fernando e Isabela estaban de pie en el fondo de la sala, como buitres esperando la muerte. Damas y caballeros, comenzó Alejandro. Este ha sido un año difícil. Como todos saben, a pesar de mis mejores esfuerzos, el lanzamiento de Rivera Esencial fue saboteado. Miró a Fernando, que le devolvió una mirada vacía y borracha. Las pérdidas han sido catastróficas. Hizo una pausa dramática. Me temo que no hemos alcanzado la cláusula de rentabilidad del 15%. El plazo expira esta noche. El legado de don Julián se ha perdido. La compañía irá al refugio de animales. Un murmullo de horror recorrió la sala. Pero no teman, dijo Alejandro levantando una mano. Anticipé esto. Anticipé la incompetencia y la mala suerte que han plagado a mi esposa. Miró a Ana con una lástima venenosa. Ella solo se encogió. Por eso, dijo, sacando un documento grueso, hice que mi esposa firmara un acuerdo prenupcial, específicamente la cláusula 12B. En caso de incompetencia financiera demostrada que resulte en la pérdida del patrimonio Rivera, es decir, fallar la cláusula del testamento, el control total de la votación y la gestión de todos los activos pasarán a su marido, Alejandro Vega, para su protección y gestión. Sonrió. No pude salvar la compañía de los perros, pero he estado transfiriendo legalmente los activos valiosos, las patentes, las propiedades, a mi propia compañía, Vega Global Holdings, para protegerlos de la liquidación. Salvé lo que importaba. Salvé el valor. Sacó un bolígrafo de oro. Cariño, es la última firma. Firma la transferencia final. Es solo una formalidad. Toda la sala la observaba. La humillación final. La esposa tonta firmando su propia ruina, Ana tomó el bolígrafo. Su mano no temblaba. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de Alejandro. La palidez, el miedo, la debilidad, todo se desvaneció. Sus ojos eran los de su abuelo, tranquilos, fríos y absolutamente dueños de la situación. No, dijo ella. La sonrisa de Alejandro vaciló. ¿Qué has dicho? He dicho no, repitió Ana, su voz resonando en el micrófono clara y firme. Tienes razón. Rivera Esencial fue un fracaso. Exactamente como lo planeé. ¿Qué? ¿Qué locura estás diciendo?
sisió él. Fernando, dijo Ana. Fernando dio un paso adelante, ya no encorvado ni borracho. Mientras estabas ocupado comprando poliéster, tu competencia compró a tu proveedor peruano de El Hilo Dorado, ¿verdad? ¡Qué lástima! Cállate, viejo loco. Pero no sabías que mi padre tenía un segundo proveedor en la India, dijo Ana. Y mientras te concentrabas en el fracaso que tú diseñaste, yo lancé El Hilo Dorado. Pulsó un botón. La pantalla gigante detrás de Alejandro cobró vida. Las cifras rojas de Esencial fueron reemplazadas por las cifras doradas de El Hilo Dorado. Lanzado hace 6 semanas, anunció Ana. Agotado en 2 días. Ganancias netas, 22%. La compañía es rentable. La cláusula del testamento se ha cumplido. La herencia es mía. Permanentemente, la sala explotó. Alejandro la miró, su rostro una máscara de furia incrédula. Tú zorra. El acuerdo prenupcial. La incompetencia. Todavía soy tu marido. La mitad de todo esto es mío. ¿Lo eres? Preguntó Ana. Sacó la pequeña grabadora de audio. Un matrimonio basado en el fraude no es un matrimonio. Es una estafa. Apretó play. La voz de Alejandro llenó la sala. Firmará su propia sentencia de muerte si se lo pido con una sonrisa. Mi petición de anulación fue concedida esta mañana a las 9 en punto, dijo Ana. Nuestro matrimonio nunca existió. No, rugió él. Los documentos. Tú firmaste las transferencias ilegales. Tú aprobaste todo. Si yo caigo, tú caes. Eres mi cómplice. Ah, pero ahí es donde te equivocas, dijo Ana. Yo no aprobé nada. Yo firmé lo que mi CEO y coadministrador del testamento me dijo que firmara. Yo era solo la esposa tonta, ¿recuerdas? Fui víctima de coacción. Pero tú eres el genio financiero. Y cada documento que yo firmé también lleva tu firma. Se volvió hacia la puerta. Isabela entró no sola. Estaba acompañada por 2 hombres con trajes oscuros. Alejandro Vega, dijo uno de ellos. Soy de la Comisión de Bolsa y Valores. Tenemos una orden de arresto por fraude masivo, malversación de fondos y manipulación de acciones. Alejandro se abalanzó, pero no hacia la puerta. Hacia Ana. Te mataré. Pero Fernando, que había estado esperando ese momento durante 1 año, lo interceptó. El golpe de Fernando fue sólido y primitivo, enviando a Alejandro al suelo. ¡Tú! Pie escupió Alejandro con sangre en el labio mientras los agentes lo esposaban. Eras débil. Te vi llorar. Ana se arrodilló frente a él, su rostro tranquilo. No, Alejandro. No era débil. Estaba de luto. Y confundiste mi dolor con estupidez. Ese fue tu error. Y será tu ruina. Se puso de pie y se arregló la chaqueta mientras se lo llevaban gritando amenazas. Se volvió hacia la junta, ahora en silencio y aterrorizada. Habrá cambios, dijo. Esa noche la biblioteca estaba en silencio. Ana estaba de pie junto a la chimenea sosteniendo el compás roto. La puerta se abrió. Eran Fernando e Isabela. Se miraron durante un largo momento. Bueno, dijo Isabela rompiendo el silencio. Supongo que ahora nos echas a la calle. No, dijo Ana. Mi abuelo cometió un error. Intentó proteger la compañía de su familia, pero resulta que la única forma de salvarla era con mi familia. Aunque sea una familia disfuncional y terrible, Ricardo la miró desconcertado. La compañía es mía, dijo Ana, pero necesito un CEO que sepa cómo funciona cada rincón oscuro de esta industria. Alguien que pueda oler una estafa a 1 kilómetro de distancia porque él mismo las ha hecho. Miró a Fernando. El trabajo es tuyo, pero cada centavo será auditado. Por mí. Los ojos de Fernando se abrieron de par en par. Asintió una sola vez con brusquedad. Isabela, continuó Ana, tienes el instinto más despiadado para el marketing que he visto jamás. El Hilo Dorado necesita un lanzamiento global. Eres la nueva jefa de marketing. Tu primer trabajo es hacer que el mundo olvide Rivera Esencial y hacer que el Hilo Dorado sea lo único que importe. Isabela casi sonrió. El nombre es terrible. Lo cambiaremos. Y la campaña será legendaria. Se fueron dejándola sola. Ana miró el retrato de su abuelo. El hombre del cuadro parecía satisfecho. Encontré mi dirección, abuelo, susurró, cerrando el compás. El contrato del silencio se había roto, y su voz, por fin, llenaba la sala.